En mi experiencia, he sido testigo de lo difícil que es para algunas personas crear buenos contenidos, crear buenos materiales para cursos, de referencia, informes, y debido fundamentalmente a la gran cantidad de información con la que cuentan. Hola, Juan Carlos acá, y quiero compartir contigo en este video algunos principios que te ayudan a crear mejores contenidos, más fáciles de leer, más fáciles de asimilar y para ti más fáciles de editar y mejorar. Comparemos estas dos versiones de un contenido de la Academia Tecadi. La primera versión es la que obtengo luego de recopilar información de distintas fuentes. Como autor de estos contenidos, me he asegurado que la información es la correcta, que esté completa y se ajuste a mis objetivos. Pero no he hecho nada pensando en el lector. Por tanto, el usuario debe hacer un mayor esfuerzo para leer y comprender estos contenidos. No hay una estructura clara ni pistas para facilitarle la tarea. Adicionalmente, me toma trabajo cualquier edición que quiera hacerle al material. En esta segunda versión, he aplicado principios de diseño de información. He dividido los contenidos en pequeñas piezas. Los he reagrupado pensando en cómo tienen más sentido para el lector. Le he añadido etiquetas para orientarlo y también gráficos que ayudan a entender los contenidos. La estructura parece explícita, es modular y es más fácil de modificar. Esta es una versión de contenidos estructurados. Ahora, ¿cómo hacer para transformar contenidos similares a la primera versión en contenidos estructurados? Además de aplicar las recomendaciones tipográficas que aparecen en este video, voy a describir 4 principios que te ayudan a estructurar contenidos. Dividir la información, reagruparla, etiquetarla y agregarle visuales. Finalmente explicaré los conceptos de bloque de información y mapa de información. Verás, paso a paso, cómo este conjunto de principios ayuda a crear mejores contenidos. Veamos. El primer principio invita a que dividas los contenidos en unidades pequeñas y manejables, para que la información sea fácil de digerir y entender. Mira este ejemplo. Párrafos y oraciones extensos difíciles de leer y comprender. Cualquier idea enterrada en el medio de los párrafos tiene menos probabilidad de ser leída y entendida. Entonces, divide los párrafos, las oraciones extensas. Procura que cada trozo de contenido contenga información sobre un único punto. Inmediatamente se hace más fácil la lectura y comienza a hacerse evidente la estructura. Y para ti, como autor, se te facilita la edición del contenido. Una vez dividido el contenido en trozos, analiza cada uno, preguntándote qué relevancia tiene para el lector, cuál es el mensaje que conlleva. Si identificas que el trozo contiene más de un mensaje, divídelo. En el ejemplo, noto un párrafo extenso y al analizarlo descubro que hay distintos mensajes. Por lo tanto, lo vuelvo a dividir. Por otro lado, si hay trozos con puntos muy similares, los combino en uno solo para eliminar la repetición, incoherencias y contradicciones. En este ejemplo, observo que aparecen varios intentos para definir el tipo de información. Los reúno, los analizo y determino que hay repetición, por lo tanto, elimino uno. Así, el contenido resultante presentará al usuario un único mensaje y el lector podrá tomar decisiones con mayor seguridad sobre leer o dejar leer ese contenido. El próximo principio invita a colocar una etiqueta a cada una de esas unidades de contenido. La etiqueta responde a la pregunta: ¿qué le dice este trozo al lector? Algo así como un anticipo al contenido. Al agregar etiquetas al ejemplo, la estructura del documento es más explícita
y aún más cuando modificas la tipografía para hacer que la etiqueta sea más sencilla de identificar. Hay dos grandes ventajas de utilizar etiquetas. Una es que las etiquetas, al destacar fuera del texto, permiten al lector rastrear el contenido, facilitándole encontrar la información que necesitan y evitándole dedicar tiempo y esfuerzo a aquello que no le interesa. La otra gran ventaja es que funcionan como organizadores avanzados. Es decir, proveen de una pequeña introducción al bloque de contenidos que ayuda al lector a organizar e interpretar la nueva información más fácil. El último principio invita a que agregues visuales, porque las personas infieren significados mejor cuando se combinan textos y visuales. Las imágenes atraen al lector y por lo general son recordados por periodos más largos de tiempo. Como explicara en otro video, la información visual contempla el uso de listas, tablas, esquemas, etcétera, que hacen los contenidos sean más fáciles de asimilar. Es evidente que ahora el documento luce muy diferente al original y se pueden identificar claramente lo que se conoce como bloques de información. Un bloque de información es una estructura construida a partir de los principios presentados y es fácilmente identificable porque cada bloque presenta solo una idea relevante al lector, tiene una etiqueta que describe el propósito o contenido del bloque y su principio y final son claramente identificables. Y puedes observar en el ejemplo que estas tres características están presentes en cada bloque de información. El bloque es el componente fundamental de los mapas de información. Un mapa de información es una colección de bloques sobre un tema específico. Aquello que tienen en común los bloques pasa a ser el título del mapa y es el objeto visual más predominante porque funciona como una etiqueta, ayudando al lector a navegar, escanear la información. El título de un mapa debe responder a la pregunta: ¿qué tienen en común estos bloques? Aplicando este concepto de mapas al ejemplo, vemos que los contenidos sobre cada tipo de información conforman un mapa específico. Queda entonces demostrado cómo el aplicar los principios descritos y utilizando las estructuras de bloques y mapas te facilita crear contenidos estructurados, contenidos más sencillos de leer y entender y a la vez más sencillos de editar y modificar. El ejemplo utilizado ayuda a visualizar el impacto que tiene la aplicación de cada principio en mejorar la calidad de los contenidos. La diferencia entre la versión inicial y la última versión creo que es elocuente y vemos que son documentos mucho más fáciles de leer y de asimilar. Estos principios están fundamentados en la metodología de escritura estructurada y de information mapping, entre otros. Dejo referencias a ellos en el área de descripción del video. Si quieres conversar, tienes alguna pregunta sobre el área de generación de contenidos y la aplicación de estos principios, te invito a que uses el área de comentarios y yo responderé a cualquiera de tus preguntas o inquietudes. Gracias por tu atención.